Buenas tardes, bienvenido al capítulo 20 de Linux 1, creando particiones. En este capítulo vamos a estar viendo la creación de las particiones. Durante la instalación es el proceso más fácil de crear la partición. Básicamente es totalmente guiado y es con una interfaz gráfica actualmente. Ya raro es encontrar un sistema o una distribución de Linux que no te permita hacer eso de modo gráfico. Algunas excepciones seguro hay, pero la mayoría ya es una interfaz gráfica donde uno va seleccionando el disco o simplemente le pone en automático y continúa la instalación sin ningún inconveniente. Es bueno saber cómo hacer de las dos formas. O sea, durante la instalación es el momento preciso donde uno debe definir cómo quiere estructurar su file system, porque si en este punto se crea mal, ya después tratar de resolver eso puede volverse un poco más complejo. Y también la forma de como cuando agregamos un disco duro a una máquina y queremos que ese disco duro sea visible al file system de Linux, hay que seguir ciertos pasos, que crear una nueva partición, formatear esa partición de acuerdo al tipo de archivo que estemos usando nosotros y montar, porque hay que montar esa partición para que el Linux pueda verla automáticamente. Entonces, es esencial tener en cuenta que algunas particiones deben crearse durante la instalación del sistema operativo y otras se pueden hacer después en función a lo que uno necesite. Creo que vimos nosotros cuando instalamos un Linux Mint, creo que vimos el proceso de instalación también de la partición. Básicamente para todos los sistemas operativos es casi la misma interfaz. En este caso se va a ver con un ejemplo de un CentOS 6, ya bastante viejo por cierto, pero es lo que trae el material. Lo que uno tiene que tener siempre en cuenta es cuánto espacio de disco duro debe utilizarse para instalar el sistema operativo, seleccionar qué tipo de instalación, usar todo el espacio, si es que va a necesitar reemplazar, si es que ya tiene algún sistema operativo, reemplazar el Linux existente, reducir el tamaño actual o usar todo el espacio o crear una distribución personalizada. En todos estos puntos uno lo que tiene que tener siempre en cuenta es qué función va a tener su sistema operativo, para qué va a usar el servidor, si va a ser una distribución de web, o que va a tener servicio web, o va a tener un servicio de file server o de muchos usuarios conectados y que van a generar documentos dentro del servidor. Entonces, de acuerdo a cada uno de esos, uno tiene que ir personalizando su instalación. En este caso, aquí nos muestra la imagen que se nos saldría cuando tendríamos que particionar el disco. Acá nos dice usar todo el espacio, reemplazar el Linux existente, si es que hubiera, eh, eliminar sobreescribir el archivo del sistema existente, o sea, current system, usar todo el espacio libre o crear uno personalizado. De entre todas estas opciones, como es un servidor, realmente lo único que nosotros tenemos que hacer es crear manualmente la instalación. Es muy poco probable que exista que necesitamos disminuir el espacio de uno o usar el espacio o un espacio libre que tenga un disco duro. No, para un servidor eso no es lo normal. O se usa todo el espacio o se crea uno personalizado que use todo el espacio, pero de acuerdo a nuestras necesidades. Cuando se trata de hacer una máquina, una desktop que va a tener dual boot, lo más probable es que uno necesite reducir primero el espacio del sistema operativo que tenga actualmente y después instalar el Linux. Eso ya es opcional, o puede usar una máquina virtual. Eso ya es, como digo, crear un sistema de doble booteo ya no es muy práctico. La tendencia es usar todo lo que es virtualización, porque
Actualmente la capacidad de hardware que se tiene permite hacer eso. Cuando elijas una de estas opciones, lo que hay que tener en cuenta, como le comenté, que todos los espacios se utiliza todo lo que está en el disco duro y no se conserva ningún dato. Reemplazar el Linux existente, utilice esta opción si es que el sistema tiene un arranque dual, generalmente con un sistema operativo Linux y otro Windows. Reducir el tamaño actual usado para recuperar espacio en un disco duro no es una buena práctica reducir el espacio de un sistema operativo, salvo que tengamos muy en claro cuánto espacio está consumiendo exactamente y cuánto es que, pero es no es complicado, sino que en algunas ocasiones si uno mete mal el número o se pasa de reducción puede borrar datos. ¿Qué ocurre? Usar el espacio libre supone que hay un sistema operativo anterior, Microsoft Linux, instalas uno si hay espacio. Y crear una distribución personalizada, que es la opción más avanzada, vamos a decirle, brinda al administrador la oportunidad de eliminar particiones existentes, crear nuevas particiones según sea la necesidad. Si por ahí no tienen mucha experiencia y ese crear la distribución personalizada le parece que le va a costar, en todo caso usar todo el espacio. Esto va a eliminar, va a usar todo para el Linux y no va a dejar ningún rastro para nadie. Va a eliminar lo que esté ahí. Si se elige una personalizada, de repente le va a salir una no le aparece la imagen de un disco, pero en el material solamente nos trae esta imagen que ya es cuando nosotros creamos la partición. Nosotros tenemos que seleccionar el disco que vamos a usar. Bueno, esta es la versión 6, quiere decir que así puede ser. Yo no me recuerdo más, hace tanto que no. Puede ser que sea así. Acá nosotros le vamos a decir cuánto espacio va a usar. Tenemos que saber también cuánto espacio tiene nuestro disco acá. Generalmente nos dice cuánto espacio tiene nuestro disco duro acá. Si hay un solo disco duro, va a aparecer solamente uno, que va a aparecer así en gris ya. Pues ya se seleccionó de antemano. Dice que va en el SDA de 2400 megas. Va a crear una partición de 1000 megas, que va a ser el punto de montaje, el barra, y el tipo de partición va a ser el Extend 4. Y acá le pone otra vez, se puede usar todo el espacio hasta los 120, 1200 megas. Y aquí hay otras opciones más que dice, por ejemplo, forzar que sea una partición primaria, ya que tenemos más de 3 particiones ya y queremos que sea, o sea, esta es la quinta, ya creamos, como vimos ayer, una partición extendida, pero queremos que esta partición sea una primaria, entonces le ponemos acá que fuerza, entonces una de las particiones que está ahí, que ya sea swap o otra partición que creamos anteriormente, va a pasar a ser una partición extendida. Y la opción de encrypted lo que va a hacer es que cada vez que uno reinicie el servidor, va a pedir una contraseña para que el servidor pueda bootear. Esta opción, si bien proporciona un nivel de seguridad, vamos a decirle que no cualquiera pueda prender el equipo, también te limita que el que puso la contraseña tiene que estar presente cuando se reinicia el servidor. Supongamos que se reinicia a la noche o un fin de semana y recién el lunes nosotros vamos a ir a la oficina, o sea, y el servicio debería estar funcionando todo el fin de semana y al final no puedo porque hay que ir a meterle la contraseña al servidor, entonces no es muy útil en servidores al menos dejar esta opción marcada. En caso de que tenga una notebook y tenga un sistema operativo en el cual ustedes están trabajando y tengan ahí documentos importantes, vamos a decirle, y
y tiene un sistema, pues ya sea cualquier distribución de Linux que le permita encriptar y tenga, bueno, activar esa opción. Entonces, en caso de extravío, la persona que trate de obtener el dato o lo que esté ahí, le va a costar bastante más por ser una encriptación de alto nivel, la que usa en este nivel. Como le dije, está el punto de montaje, que es el directorio donde se montarán los archivos, el tipo de sistema de archivo, que en este caso le mencioné que es un Sten 4, puede ser un... Bueno, el Sten 2 ya no se usa más, ya eso no se debería ni mencionar, el Sten 3 tampoco. El Sten 4 está a un paso de pasar a, a desuso también por otros sistemas de archivo. El, el sistema, permiso, el tamaño, que es el tamaño megabyte de la partición. Vamos a ver otras opciones. Acá no figura el encrypter, no figura las opciones más avanzadas. Eh, Tampoco figura que podemos forzar la partición a que sea primaria. Un ratito voy a hacer contestar una llamada y ya le un ratito.
Perdón, ahora sí, vamos a continuar. Eh, la creación de particiones después de la instalación, este es un proceso que nosotros tuvimos que haber apagado el servidor, vamos a decirle, agregado un disco físico, si es un servidor de hardware, si es una máquina virtual, tuvimos que haber agregado un disco virtual, vamos a decirle, en vamos a decirle, no versiones, algunos hipervisores soportan que se le agregue el disco duro en caliente, vamos a decirle, ya, pero estos hipervisores generalmente ya son pagados, como el VMware, en algunos casos el Hyper-V de Windows también, y el Red Hat Enterprise Virtualization, que son productos ya que son para nivel empresarial, que soportan que uno pueda agregar un disco duro, y en realidad se dice atachar un disco duro en caliente a la máquina. Entonces, después, una vez que nosotros arrancamos, lo que hacemos es con el comando fdix, vemos la lista de discos. Fdix menos L es para listar usualmente. Entonces, uno al listar va a poder seleccionar el disco duro. Si es que tiene varios discos duros, no sé cuál es el último que le va a agregar. Entonces, un fdix menos L y le va a permitir ver esa ventana, o sea, es el menú de los discos. Y con la opción menú U se ingresa al modo interactivo eh, que para ingresar al disco duro, a ese dispositivo, vamos a decirlo, porque el Linux es un dispositivo, y poder trabajar con él y poder hacer la creación de la partición. Para que tengan una idea, en este caso hace un fdix menos full. Sería, por ejemplo, fdix menos full, acá le salió un listado, pero acá solamente le mostró uno. Y en realidad, si tiene más, tendría que tener más discos duros a mover. Le va a dar más opciones. Por ejemplo, acá le dice que tiene tres discos duros, 1, 2, 3 y un SSD 5, vamos a hacer el 3 y el 4. Bueno, aquí hay un extender, entonces por ahí hay alguna partición, algún disco que no esté activo, nomás por eso que está saliendo así. De acá la información que nos da es que el dispositivo es un SDA que tiene 21 gigabits, la número de cabeza, sectores, barra track, cilindro. Y eso después nos dice las particiones que hay, dónde empieza, dónde termina, dónde empieza el siguiente, dónde termina. Y también nos dice el tipo de partición. Acá es un 8.3 que es en tipo Linux, un 5 que es extendida, un 8.2 que es un swap barra Solaris. Son tipo de particiones que vamos a ir viendo también. El modo interactivo del fdix es cuando uno le da solamente sin la L, C-U, o en algunas versiones solamente ya con la U ya se entra. Pero hay que decir cuál es el disco que vamos a hacer. En este caso hace un dev barra SDA y entra a ese comando. Y lo que nos da es una opción un mensaje donde podemos, si conocemos del comando, sabemos que para que nos muestre más otras particiones, o sea, que nos muestre la tabla de particiones, se usaría la tecla P, que es Print Partition Table, o la signo de interrogación, o M de menú, creo que es M, que imprime este menú, acá dice M, y este menú nos va a salir acá todo lo que podemos hacer. Entonces, acá en estas opciones lo que más se usa sería la P cuando vamos a ver si es que ya tiene alguna tabla de partición del disco duro. Supongamos que
creamos un disco duro y no usamos todo el tamaño y se quedó un espacio sin usar, entonces podemos anexar o podemos, vamos a decir, usar ese disco, esa parte del disco en este momento. Le damos solamente P para ver cuál es lo que está libre, le damos N de New y ahí va a ir siguiendo otros menús que va a ir saliendo a medida. O sea, acá nos muestra la opción del P, que le digo que va a imprimir las tablas de particiones que existen actualmente. En este caso imprime y nos muestra solamente que tiene el SDA y el SDA2. Antes de crear cualquier partición es buena idea imprimir la tabla de particiones eligiendo la acción con el comando P. Siempre hay que hacer eso para poder ver qué tiene. Después lo que acá no hay mucha información, así que vaya a indicar solamente que hay más espacio libre seguramente, que le va a salir un espacio que no se ha utilizado. Para crear una partición hay que usar el comando N como les dije, y en esta parte es donde tenemos que tener una en cuenta. Cuando nos pide la siguiente ventana de la new, lo que nos va a preguntar es si va a ser una partición primaria o una extendida. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las particiones primarias en el sistema viejo del MBR solamente soportan de 4 particiones primarias. Si ya tenemos 3 particiones primarias, lo ideal y lo más sano es crear una partición extendida, ya sea porque después podamos a ese mismo disco expandirla, o si no vamos, si en este caso por ser una cuestión de que vamos a agregar un porcentaje de espacio, no vamos a usar todo el disco duro. Entonces, si creamos una partición primaria, ese espacio va a quedar en el olvido, vamos a decirle. Lo que conviene es en esa situación es crear una partición primaria, una partición extendida, digamos, y asignar el espacio que vamos a usar nomás una partición lógica. Y tener todo el espacio, el otro disponible en caso que vayamos a usar más adelante. Esa es la forma más, vamos a decir, muy correcta de trabajar. Entonces, así podemos tener varias particiones también si queremos separar en el barra boot, un barra tmp, un barra bar, un barra home para que los usuarios no llenen el disco duro, un barra home y le damos unas cuotas, entonces también ahí después del resto un barra, y ahí ya son más de 4 particiones, entonces conviene tener una partición extendida siempre, que pasemos de 3. Y a continuación, lo que tenemos que es asignar el número de partición. En este caso, si ya está el 1 usado, el 2 usado, usaríamos el 3. Entonces, y donde va a iniciar el sector, por default se toma siempre el que indica nomás. Y después el end sector, donde va a ser al final de la partición, vamos a decirle. También hay que tener en cuenta que siempre es conveniente usar el valor per defecto para esta parte de estos valores, ya que son unos valores son sectores de disco, no son un valor son números basados en ubicación del disco duro. Entonces, si nosotros le queremos poner otro número por ahí, tenemos que saber que tiene que ir de tal sector a tal sector nomás para que tenemos habilitado para empezar. Y también se puede perder así espacio en disco si es que no usamos correctamente. Cambiar el tipo de sistema archivo. En este caso lo que tenemos que hacer es con la opción T, que nos permite
cambiar el tipo, la tabla de tipo de archivo, vamos a decirle. En este caso, lo usual es el 8.3, que es el estándar de Linux, que es el Sten 4, creo. Para las particiones primarias, o sea, las que son particiones extendidas, esas sí no se tiene que tocar, siempre tienen que ser 5, porque esa es lo que le corresponde como partición primaria extendida. Eso no se toca. Solamente las particiones lógicas y primarias son las que debemos de modificar si queremos. En este caso, vamos a crear, como dijimos, el 5 iba a ser una extendida, entonces la partición lógica va a ser la 6. Y a la 6 le vamos a cambiar su sistema de archivo. En este caso nos va a aparecer una lista que que son en hexadecimal con la lista de todos los valores que existan. El 8.3 está acá, que es un Linux, no da mucha diferencia. El 8.2 es el Linux Swap. Después tenemos el 8E, que también es un... por aquí no le veo bien. Que es la partición de Linux LVM. La FAT16, BFAT también hay varios tipos de particiones que soportan. Pero lo que más se usa es el 8.2, el 82, vamos a decirle que es el tipo de partición swap. Cuando queremos agregar un swap de forma manual, el 8.3, que es un tipo de Linux, y el 8, acá el que he visto, 8E, que es un Linux LVM, que también vamos a ver para qué sirve y cómo se usa. Estas son las más usadas en cuanto a, vamos a decirle, particiones de Linux. Para abordar los cambios después de que hicimos toda la modificación que quisimos hacer, es de doble, se escribe, se le da Enter y se sigue. O sea, y saldrá, o sea, va a escribir y va a salir. Si uno no quiere guardar estos cambios, solamente le da Q y sale. Puede haber algunos errores después de guardar los cambios, posiblemente haya que en algunas versiones muy viejas de Linux hay que reiniciar el servidor para que reconozca esos cambios. En otras versiones nuevas ya trae un comando que es parseprop, que ya le permite ver, y las versiones más actuales ya automáticamente ya levanta esos cambios. Ya no hay más ese problema de que hay que reiniciar el servidor para poder ver los cambios que uno realizó. Existe un comando, o sea, el sfdix, que es un comando similar al fdix, que solo puede utilizarse en secuencias de comandos. Este programa no solo se puede utilizar para automatizar la partición, sino que también es capaz de realizar copia de seguridad y restaurar la tabla de partición actual. Para hacer un comando, vamos a decirle que está ahí para usarse. Realmente rara vez he escuchado que alguien haya usado un sfdix para hacer un backup. Lo que te permite hacer un backup de cómo estaba la tabla de particiones a un momento determinado. No es que hace un backup de los datos que hay ahí. Es un backup de cómo estaba, cómo se creó la partición, cuáles son los valores que tenía en caso de que se rompa la partición o haya algún error y haya que restaurar la partición a su estado anterior, a su estado normal, vamos a decirle. No es que hace un backup de los datos que hay ahí. Entonces el comando sería sfdic -s para que muestre la opción de los tamaños. Creo que hay un poco más de información. Y como ven, es simplemente con la opción "-d", o sea, antes de particionar el disco duro, es buena idea hacer una copia de seguridad de los datos
actuales de la tabla de particiones utilizando la opción "-d". Lo único que hay que hacer es "-disk "-d", el disco que está actualmente, y enviar un sda.disk, vamos a un ejemplo que da acá. Nuevamente tengan en cuenta, esto lo que hace es una copia un ratito, voy a contestar otra vez.
Pero continuemos, ya está solucionado. Bueno, como le digo, esto solamente sirve para guardar el estado del disco antes de hacer un trabajo con el FDX, vamos a decirle. En realidad lo que te está guardando es la tabla de particiones, si es que por ahí cometemos un error y particionamos, eliminamos alguna partición y deseamos recrear, vamos a decirlo. Pero solamente para eso sirve, no es que va a hacer un respaldo de los datos que está ahí adentro. El manejo del GPT, como vimos ayer, es una tecnología más actual que soporta mucho más capacidad de almacenamiento, más que nada soporta Wi-Fi y soporta lo que se más particiones primarias, vamos a decir, no tiene esa limitación de 4, 128 particiones en cuenta. Entonces es un comando que es bastante, vamos a decirle, más nuevo y es básicamente un FDX, pero con esteroide, vamos a decirle. El menú es prácticamente lo mismo, solo que, o sea, es el mismo menú prácticamente, se hace como en este caso hizo sudo gdix el disco que vamos a estar trabajando, y para imprimir el menú es con signo de interrogación y ahí están las opciones. Básicamente N es para una nueva partición, para abrir una nueva partición, así como el FX. P para ver para la tabla de particiones, Q para salir, X para W para escribir. Igual, o sea, si manejan un poco el FDX, las herramientas, las siguientes herramientas de, ya sea de GPT, le va a permitir trabajar normalmente. Va a cambiar algunas cosas, pues sí, pero no es mucho, vamos a decirle, porque siempre tratan de mantenerse en una línea de administrar, o sea, una línea que cualquiera que ya estaba trabajando con una herramienta pueda trabajar con la siguiente. Lo único que se agregó nueva funcionalidad y nuevas mejoras para que la herramienta soporte más discos, más particiones. En ese sentido, si uno ya maneja el FDX, al usar esta herramienta básicamente es un poquito más de menú, pero leyendo así, viendo qué hace, ya se sabe, ya se sale se saca la partición, vamos a decirle. El, el GNU Parted es lo que nosotros conoceríamos en Linux como el Gparted en algunos casos de la interfaz gráfica, y el GNU Parted sería la que se usaría como CLI. Es una interfaz que nos permite ampliar, reducir y particionar también los discos duros. Es muy potente, ya que nos permite, como le dije, reducir un tamaño, una file de una partición de forma un poco más simple, vamos a decirle. Porque una vez que ya está funcionando el file system, pues desde Linux no nos permite eso. Con el FDI o la herramienta del GDX no nos permite hacer. Pero sí nos permite hacer desde el GNU Parted, vamos a decir, o el Getparted en algunos casos, si es que tenemos la interfaz gráfica. Y lo único que hacemos es el comando y el dispositivo que vamos a trabajar. Para usar el parte en modo línea de comando, el argumento es el dispositivo. Debe ir seguido de las opciones crear, modificar una partición. En este caso, acá están las device, command, y acá están las opciones que nos da. En este caso, realmente de que nunca llegué a usar la herramienta en modo comando. Si tuve la oportunidad de reducir una partición, ya sea
lo usé por la ICD o por interfaz CLI. Es más intuitiva y más fácil de usar que la parte de línea de comando, porque de repente por ahí podemos meter un número mal y puede variar o puede dañar también, ¿no? Porque ahí hay que tener en cuenta que cuando reducimos una partición corremos ese riesgo. Cuando agrandamos, no es tanto, pero cuando reducimos sí puede llegar a ser un poco complicado. Pero tiene aquí las distintas opciones. Como le dije, el Gparte es una herramienta un poco más amigable, vamos a decirle visual, totalmente. Usa el Gparte, o sea, usa el GNU parte como backend, vamos a decirle, y el frontend sería el Gparte, la parte de gráfica, el GNOME Partition Editor. Es una herramienta gráfica y gratuita y multiplataforma para gestionar discos. Funciona con Windows, Linux y macOS. Acá tengan en cuenta, cuando dice funciona, es que desde un Linux uno puede administrar las particiones de los discos duros que sean de Windows, Mac o Linux. No es que hay un instalador para Mac o un instalador para Windows. Es que la herramienta nos permite gestionar este tipo de discos, ya sea que usemos un Live CD y levantemos nuestro Windows para hacer la modificación o Mac OS, lo que sea. Pero siempre va a ser basado en un Linux. La imagen a continuación muestra cómo sería la ventana de un Geparte. Básicamente es esto, un Geparte, nos sale acá los dispositivos, si es que tenemos más dispositivos le damos acá en la flecha, nos seleccionamos el dispositivo, acá nos dice que está un blockade, que quiere decir que no está, vamos a decir, gestionado, está en blanco el disco. La opción generalmente o se le da un clic derecho acá o se le da partición y se agrega las particiones que uno va queriendo hacer y es totalmente intuitivo. Cuando uno quiere reducir o aumentar, acá nomás mueve. Por ejemplo, si está hasta acá y nosotros queremos reducir, simplemente nos posicionamos acá, vamos a decirle, donde nos va a mostrar, nos va a dar la opción, luego nos va a cambiar el cursor a una doble flecha que uno va a poder mover de aquí a aquí. Entonces, al hacer eso, pero lo que va a hacer es reducir la partición. Y usualmente, como es visual, nos va a salir hasta dónde está el disco usado. Entonces nosotros podemos decir, bueno, está usado hasta la mitad por ahí. Entonces vamos a reducir hasta acá y este otro vamos a usar para otro tipo de partición, vamos a decir. Es más fácil y es más práctico, vamos a decir, a la hora de administrar este tipo de particiones. La gestión de volumen lógico o LVM, hace rato que les vengo hablando yo que siempre que van a hacer una partición y tengan que trabajar en servidor, traten en lo posible de usar LVM, porque esto LVM nos permite, al menos en máquinas virtuales nos permiten crecer de forma más, eh, vamos a decirle, más fácil. Cuando se trata de un servidor físico, tendríamos que indefectiblemente, salvo que sea un servidor que soporte agregar disco en caliente, los servidores que tienen para hot swap, entonces no hay necesidad de apagar el equipo, pero sí hay que agregar disco de forma manual. Y en caso de las máquinas virtuales, en caso que se pueda agregar disco duro sin necesidad de reiniciar la VM, también es factible, pero si hay que reiniciar para agregar el disco duro, o sea, apagar y prender para agregar el disco duro. Y lo que nos permite el EVM es gestionar todo como si fuese un solo disco duro, que vamos a ir viendo más adelante cómo va haciendo la magia el EVM.
Pero para tener en cuenta, estos son los pasos, vamos a decirle, son 3 pasos básicamente lo que hay que tener en cuenta para gestionar un LVM o un volumen de disco. Es el PV Create, utilizar PV Create para convertir los dispositivos a volúmenes físicos. Esto nos permite crear una cabecera, vamos a decirle, o un encabezado en los discos físicos que nos va a permitir después usar esos discos físicos como una unidad para crear un volumen lógico, vamos a decirle. Después de eso pasamos al siguiente paso, que es utilizar un VG Create, que es lo que agarra esos volúmenes físicos que tenemos, los discos que usamos el PV Create, y hacemos un VG Create, y lo que nos permite es crear, en base a crear un volumen y agregarle a esos volúmenes una serie de discos, ya sea que vamos a agregar todo de una o se creció nuevamente y necesitamos agregar otro dispositivo, entonces podemos crear y agregar otro disco duro. Y luego en el VG Create lo único que le decimos es VG Extend para extender la partición ya existente, o sea, el volumen ya existente, y le anexamos el disco duro siguiente o la partición prima del PV Create que se creó recién. Y el LV Create es lo que realmente nos sirve para crear un dispositivo, vamos a decirle, el punto final donde nosotros le decimos, este va a ser la unidad de nuestro disco duro, o este va a ser nuestro dispositivo final, que nosotros le asignamos el tamaño que queremos. Podemos usar el volumen completo o solamente usar parte del volumen, eso ya es cuestión de que cada uno va ajustando a su necesidad. En este caso, acá como vemos tenemos los 3 discos duros, o 3 dispositivos, vamos a decirle, el SDB, el SDC y el SDD. Y estos 3 dispositivos, así a simple vista, a Linux le va a ser 3 archivos, 3 dispositivos aparte. En este punto son solamente 3 discos duros que no tienen nada, incluido una tabla de partición, o sea, están vacíos. Ahora, con el comando pvcreate para los 3 dispositivos, se le agrega un encabezado a estos discos duros, que al siguiente momento lo que nosotros podemos hacer es un VG Create, porque ya están estos dispositivos listos para ser usados como miembros de un volumen lógico, de un volumen. Entonces acá lo único que se hizo fue PV Create dev barra SDB, SDC y SDD. Y una vez que terminó de crear todo eso, el PV Create, lo que pasamos al siguiente comando, que sería un LV Create, asignamos el volumen. ¿Cómo se va a llamar el volumen? Porque tenemos que darle un nombre a este volumen group. En este caso decimos que este volumen group se va a llamar vol01, vol1 digamos. Y son miembros de este vol, son el SDB, el SDC y el SDD. Y supongamos que uno tiene, este tiene 20, este tiene 10 y este tiene 50. Sumado todo eso da un total de 80 gigas que va a tener este volumen, que nosotros vamos a ver así como un volumen de 80 gigas. Y si queremos agregar un nuevo disco, lo único que hacemos es un VG Extend. VG Extend, en vez de este VG Create, VG Extend, le decimos el volumen y el dispositivo. En este caso vamos a suponer que hace un SDE y va a agregar un espacio más al volumen del disco. O sea, el volumen va a crecer al tamaño que tenga ese dispositivo. Y va a estar listo para el siguiente paso, que es el crear el volumen lógico, que va a ser lo que nosotros vamos a ver como un disco duro al final, o sea, como un dispositivo final o una partición que después, o un dispositivo que después vamos a tener que crear como partición. En este caso, lo único que se hace es un LV Create con la opción "-L", que le estamos diciendo el tamaño en megas. La opción N proporciona el nombre a un volumen lógico, si es que queremos proporcionar. Si es nuevo,
hay que proporcionarle un volumen, si no va a usar un nombre medio raro. O sea, entonces le damos menos n, en este caso le estábamos poniendo el logic volume, que hace referencia al volumen del volumen que vamos a estar usando. Entonces, acá le estamos diciendo que cree el tamaño que va a tener, el nombre que va a tener, y por último le estamos diciendo que use el volumen, este volumen. Que si tenemos más otros volúmenes, vamos a decirle, va a aparecer, tenemos que hacer un LBS y nos va a salir BGS, perdón, y nos va a salir la cantidad de volúmenes que tenemos. Entonces, en este caso sabemos que es el vol 1 porque acabamos de crear. Entonces, lo que estamos usando de este total de 80 GB, estamos usando 200 megas para este ejemplo, vamos a decirlo. Y si queremos después extender esto, eh, supongamos que se nos llenó nuestro disco, porque esto ya vamos ya a un dispositivo como un SDA1, ya es algo así. Lo único que hay que hacer es formatear en el tipo de archivo que tenemos que formatearlo y ya va a estar para su uso. Y se llena esto. Lo único que tenemos que hacer es un lbextend, le decimos cuánto menos L, cuánto mega o cuánto giga va a tener, y le decimos de cuál volumen va a estirar y cuál va a ser la partición que va a extender, por supuesto. Cuál va a ser el volumen lógico que va a extender y cuál va a ser el volumen. Bueno, el volumen ya no hace más falta decirle porque ya está creado. Va a usar del volumen, de este volumen ya va a usar él. Solamente le vamos a decir que va a extender y va de 200, va a pasar a tener 300 más, o sea, va a tener 500 megas. Y simplemente extender, no hay necesidad de reiniciar nada, solamente es usar el comando y ya lbextend. La cantidad de megas que va a crecer, siempre tenemos que tener en cuenta si tenemos el espacio para hacer ese extend. Si no tenemos, hay que agregar un volumen más, o sea, expandir nuestro volumen. Eso quiere decir que primero hay que hacer un pb create, agregar un dispositivo más, después un bgextend para extender el volumen, y después hacer un lbextend en caso de que no tengamos disponible en el volumen que ya tenemos. Esta, para saber que existió nomás una gestión de volumen lógico modo gráfico. Esta herramienta ya está descontinuada. Era no es complicada, pero sí nunca llegó a funcionar adecuadamente, vamos a decirlo bien, y tenía más propenso a tener errores que funcionar correctamente. Se podía crear una partición, se podía administrar, se podía, pero a veces se quedaba colgado y no sabía si terminaba o no terminaba, y si le dabas parar o cerrar, queda inconsistente en lo que estaba haciendo. Entonces, esta herramienta RedCat agarró y solamente duró lo que duró la versión 6. Versión 5, RedCat 5 y 6 tuvieron esta herramienta. Las siguientes versiones ya no traen esta herramienta, pero existió en estas dos versiones. Vamos a decirle una forma gráfica de tratar de usar el LVM, pero no funcionó muy bien. Ya particionamos, ya creamos las particiones, ya tenemos, vamos a decirle, la mitad del trabajo hecho. La otra mitad es darle un formato a esa partición. Se puede usar el comando mkfs -t para decirle el tipo de partición que va a usar. En realidad, ahora el mkfs le damos punto, o sea, punto, le ponemos un punto, puede ser punto extend 4, extend dfat, punto, el tipo de particionamiento que queramos que use. Entonces ya la propia herramienta ya nos puede completar sin la necesidad de poner -t, pero
La forma correcta, vamos a decirle, de usar la herramienta es usar mkfs guión menos T, o sea, menos T, vamos a decirle, de FAB, que sería el sistema que usa casi universal, usa compatible con casi todos los sistemas operativos, inclusive los dispositivos smart, vamos a decirlo, ya sea TV o lo que sea, funciona el BFAB y sirve para particionar ya sea disco USB o un disco duro también si querés, y con eso ya va a formatear en ese tipo de archivo y ya va a quedar útil, vamos a decirle, usable el disco. Estas son algunas opciones que traen el sistema archivo Extend 2, Extend 3 y Extend 4. Eh, Esto de muy, como decirle, muy, para ser muy quisquilloso, nomás para saber cuántos bloques queremos que use nuestro sistema de archivo, que si va a usar muy grande o va a ser bloques chicos. Es una forma para decirle cómo queremos que trabaje nomás. Usualmente, salvo que sea muy necesario ya sea por el tipo de sistema que va a estar manejando, o sea, el file system o los archivos que va a estar manejando, muy rara vez vamos a decirle queremos que use bloque de este tamaño o bloque más grande o bloque más grande. Queremos especificar el número de inodes. Eso es muy raro, pero se puede hacer. Se puede especificar qué porcentaje del sistema va a estar reservado para un uso posterior, o sea, podemos reservar también. Pero como le digo, puede ser muy raro que los administradores, algo que vaya a ser una base de datos, algún programa en específico que requiere, pero usualmente esos programas que requieren que se haga esa modificación ya dice cómo hacer o cuáles son los pasos a seguir para que funcione su sistema en, en el sistema archivo que estemos usando o que estamos montando. Pero para saber que con estas opciones a este tipo de particionamiento podemos modificar algunas funciones. Hola. El XPath es un sistema de archivo que creó Windows en el 2006 para los dispositivos vamos a decirle, permiso, un ratito.
Bueno, vamos a continuar. Como les estaba comentando, el XFAT es un sistema de archivo que creó Microsoft para los dispositivos USB. Este fue reemplazo para el FAT32. Es un sistema de archivo que no es compatible con la distribución de Linux en ese entonces. Hasta que Samsung publicó un controlador GPL para XFAT y entonces se pudo actualizar el los controladores. Actualmente creo que ya no existe ese problema con las nuevas distribuciones de Linux. Estas eran las distribuciones ya por el 2013, vamos a decirlo. Y ya es compatible con Windows, con Linux, vamos a decirle. Hay unos, si tienen una distribución muy vieja, hay unos pasos que se tienen que hacer, que es instalar unas paqueterías ya sea en CentOS o sea, las distribuciones de Red Hat o distribuciones de Debian que permiten hacer uso de estos XFAC. Pero ya, ya es bastante, ya como está viejo ya, vamos a decirle, ahora ya estamos casi a 20 años de esto, 18, 17, 16 años. Ya son bastantes, ya se puede decir que ya se funciona eso. Ya es compatible, solo que no, cuando se lanzó era un poco complicado hacer funcionar esos dispositivos en Linux. El BTR FS es un sistema de archivo usado por Oracle, o sea, que fue creado por Oracle. En algunas distribuciones del Red Hat se usa como estándar, en nuestra no. Es un desarrollo para el tema de las velocidades de copia del sistema de archivo, o sea, el copy on copy. Eh, El BRS, vamos a decirle, escribe y copia al mismo tiempo, o sea, un sistema que copia al escribir lo que no se debe escribir los archivos, un poco, vamos a decirle, está copiando y está escribiendo al mismo tiempo la información para darle mayor velocidad y hacer que la rutina de los sistemas de archivos tradicionales sea más rápido. O sea, los tradicionales que no trabajan con este tipo son más lentos en ese sentido. Usualmente lo que se hace cuando se hace una copia de algo, se carga en un buffer y después va pasando eso al otro dispositivo, a otro tipo de partición. Esta partición, al momento que se va a copiar, ya está escribiendo al otro lado al mismo tiempo. No hay un buffer que esté haciendo de intermediario. Eso es lo que se trata de optimizar con este sistema archivo. El Snapshot es usa una copia del, del BTRS, también se hace posible y es muy útil para los snapshots, para que el operador del sistema, un snapshot tradicional efectivamente es una copia de lo que está en un volumen, vamos a decirle, que se realiza y se marca con una marca de tiempo, o sea, se tiene una marca de tiempo. Si usted alguna vez usado un snapshot de una máquina virtual, generalmente le sale que es de tal fecha y se puede ir actualizando eso. Lo mismo es con este sistema de archivo, permite crear un snapshot de una marca de tiempo. Lo que hace el BRS es el BTRFS. Es tanto que no uso este sistema de archivo que me cuesta decirlo. Al BTRS hace, declara una referencia al original como un snapshot. Y si el original no cambia, efectivamente no ocupa espacio adicional. Entonces, hace tipo como un enlace simbólico a lo que ya está. Si no cambia el original, él mantiene eso como un snapshot sin ocupar espacio. Si cambia, el volumen también va a estar cambiando.
Sus volúmenes es otra característica importante del BTRFS, que gestiona los volúmenes que maneja el administrador del BTRS. Aquellos familiarizados con volumen lógico o LVM comprenderán el concepto básico que el BTRS puede estar usando. Volúmenes, sistemas de archivos en múltiples dispositivos físicos. Más o menos el mismo concepto que el volumen lógico, pero manejaba el sistema del BTRFS. BTRFS. Y la compresión que nos permite, como está orientado más a base de datos, y esto es, por eso es que lo desarrolló Oracle, también optimiza la cuestión de los espacios en disco duro. Entonces, lo que hace es tratar de sacarle mayor provecho y mayor compresión en los archivos para poder optimizar el uso de ellos, del espacio para las bases de datos. Pues está pensado para eso, para bases de datos. Crear un swap, bueno, actualmente cuando creamos el swap ya creamos al crear el sistema operativo. Si hay la necesidad y nos quedamos cortos con el swap o con el tamaño del swap, entonces es importante crear. Se puede crear de dos tipos de swap. Uno que es el partición de intercambio y otro que es el archivo de intercambio, que es menos conocido. Lo normal, que es el crear una partición de intercambio, son que creamos un disco duro, o sea, agarramos una parte del disco duro, le damos que cree la tabla de partición, le decimos que va a ser del tipo swap, formateamos con el mkswap y le damos un swap pom. Y con el swap pom -s ya nos va a aparecer que está esa partición activa, vamos a decirle. Esa es la forma más rápida, es decir, que después de crear la partición, decimos qué tipo de partición va a ser, le decimos el tamaño que va a tener, le decimos el tipo de archivo, que en este caso es un 8.2 creo que es para el swap, ¿sí? Y después que salimos, grabamos, le damos un mkswap a esa partición que acabamos de crear, y eso ya nos permite crear. Este UID que da acá es un valor bastante importante que tienen que tener en cuenta a la hora de crear un archivo en el FSTab. Con este UID nosotros podemos hacer referencia al disco, que es un identificador único del disco duro, que va a servirnos para eso, para montar la partición automáticamente. El swap pom, que nos permite iniciar la swap, y con el swap pom -s para ver. Y lo que es el archivo es simplemente crear ver primero en qué partición tenemos espacio. En este caso está el /var y va a crear con el comando dd y va a asignarle el tamaño, que en este caso son 100 megas, creo que son lo que le están dando para el archivo. Tengamos en cuenta que los archivos de intercambio son mucho más lentos en lo que son archivos que lo que son el disco duro otra vez. O sea, si el swap original, o sea, el swap normal que nosotros conocemos, que es una partición de un disco duro, es lento, este archivo va a ser más lento porque está montado sobre un file system. Después, una vez que creamos el archivo de swap, nuevamente con el comando mkswap, formateamos eso en formato swap, les damos el swap pom menos la ubicación donde está, después le damos el swap pom -s para ver, y ahí nos da
la ubicación del archivo. Y ahí nos da los tres, vamos a decirle, el que ya estaba creado, el que creamos anteriormente en la otra slide, y el nuevo que se creó con el formato que me dice que es un tipo file. Y lo que sería particionamiento y gestión de disco duro de este capítulo, eso es lo que tenemos. No sé si tienen alguna duda referente a esto, algo que quieran preguntar, consultar. Esta es la forma de crear, hasta ahora mismo crear. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo montar esto, porque ahora está todavía al aire, está todavía funcional al 100%. Hay que levantarlo también. Ahora, si tienen alguna duda, consulta, o si no, vamos a salir un breve receso de unos 15 minutos para después continuar. Ninguna va, profe. Sin duda, Bueno, profe. dale, entonces nos vemos en 15 minutos para continuar con el siguiente capítulo. Vamos a ver el tema de cómo montar las particiones. Nos vemos en 15. Dale, profe. Vale.